Esta es la segunda de una serie de entrevistas con el padre Malachi Martin. Está siendo grabada en su casa en Nueva York. Padre, en esta discusión vamos a echar un vistazo a la situación desde la perspectiva del laico de a pie que se sienta en los bancos. Estamos empezando a darnos cuenta de que en muchos casos, en todos los casos de hecho, algo anda mal en el mundo, algo anda mal en la iglesia. Y comenzaremos directamente con los hogares y la familia. A los padres les resulta muy difícil criar a sus hijos porque hay sobre ellos muchas influencias que parecen anticristianas. ¿Podría comentar las dificultades que tiene la familia a la hora de criar a sus hijos y explicar la fuente de esas dificultades? Sí, vale la pena hablar de eso, Bernard, porque la masa de los católicos son hombres y mujeres laicos, con hijos, trabajos y hogares, que viven en ciertas áreas y tienen que hacer frente a la situación en esas áreas. Y la experiencia universal en Occidente, olvidémonos por el momento del Este, en el sentido del ex imperio soviético, hablemos de Occidente, Norteamérica, Sudamérica y Europa Occidental, y Australia y Nueva Zelanda. Es la misma historia de todos los libros y revistas que salen. Es obvio que hoy en día es extremadamente difícil, no imposible, extremadamente difícil y requiere virtud heroica criar a tus hijos. Y para ti, para tu esposa, para ti, para tu esposo, que se comporten de una manera que antes se consideraba normalmente católica. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y va a cambiar? ¿Estás simplemente fuera de sintonía? ¿Deberías estar al día con la marcha general y dejar de preocuparte por las cosas? Mira, hay unas cosas que debemos comentar primero que todo. La esencia del catolicismo. Verás, en mi vida he conocido a no católicos, griegos, rusos, sirios y protestantes de todo tipo, que eran muy piadosos y buenos. Quiero decir que en mi opinión eran santos, pero faltaba un ingrediente católico, un ingrediente típicamente católico. Y si no encuentras ese ingrediente, no hay catolicismo. Si examinas todo el alcance de la teología católica y el cuidado pastoral a lo largo de los siglos, hasta mediados de este siglo, encontrarás que el catolicismo significó muchas cosas, ya que es un rico depósito, que a propósito hemos descuidado, pero es un rico depósito. Pero siempre salía una nota, algo llamado intimidad católica con lo divino. ¿Qué es la intimidad católica con lo divino? ¿En qué consiste? A veces consiste en cosas aparentemente muy simples, como oración a la Santísima Virgen, devoción a los ángeles, novenas y visitar al Santísimo Sacramento durante 5 minutos para saludar y consolar a nuestro Señor, para decirle sobre ese problema de esa hipoteca, ese niño que está faltando a clases y sobre sus dificultades con su esposa o con su marido. Es la bendición y la repetición de himnos. Es el flujo constante de pensamientos y devociones y recomendaciones del Papa a través de los obispos a la gente y de la gente a los obispos al Papa y peregrinaciones. Es la red de intimidad con todas las cosas que pertenecen al cielo, porque el catolicismo se propuso establecer en la tierra una réplica de lo que el cielo es, para que se pudiera tener el alimento de los ángeles todos los días. Podrías asistir al supremo sacrificio de Jesús abrazando sus llagas todos los días en la Sagrada Comunión y poder hablar con Nuestra Señora y obtener su ayuda para que tus hijos crezcan a imagen de Cristo y tus hijas crezcan a imagen de Nuestra Señora. Habría personas especiales apartadas devotas a él, como sacerdotes, monjas y miembros de órdenes religiosas. Después habría algún evento ocasional especial, como una peregrinación o una misión especial. Todo se centraba en este rasgo católico único de intimidad con lo divino. Se nos permitía tener nuestras conversaciones con el cielo. Como dice San Pablo, nuestra conversación es con el cielo en esta tierra. Ahora, lo que la gente normal está descubriendo es que de repente esto se cortó. De repente se espera que dialoguen entre sí. De repente se espera que consideren al sacerdote como alguien igual a ellos.
De repente, se supone que deben tratar a Jesús sacramentado como algo separado de sus vidas. De repente, se supone que deben dedicarse a estudios sociológicos y ambientales en lugar de estudiar algo sobre su fe. De repente, descubren que el rosario ya no es prominente y ni siquiera se venden en las iglesias. En otras palabras, de repente se les quitan todas las bases. Encuentran a sus hijos regresando a casa de la escuela diciendo, los budistas son tan buenos como nosotros, solo que tienen una diferente fe. Luego descubren que los obispos escriben sobre cuestiones puramente sociológicas, cuestiones antropológicas, cuestiones políticas. Ya no tienen más esa corriente hacia la devoción y a la enseñanza sobre la vida de Jesús, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre el pecado, sobre el purgatorio, acerca de las verdades de nuestra fe. Todo eso ha desaparecido de repente, ha sido cortado. Ese es el obstáculo básico que encuentran hoy. El resultado es que descubren que lo que pensaban que era catolicismo ya no es catolicismo. Descubren que después de la misa se supone que no deben dedicar tiempo a la acción de gracias. Se supone que deben cantar himnos que no son himnos católicos. A veces son himnos a la naturaleza. A veces son poemas sobre hombres o mujeres. A veces incluso son citas de libros budistas o hindúes. En la misa misma descubren que la devoción ya no se centra en el altar. En cambio, se centra en alguien vestido con leotardos bailando, o se centra en pancartas peculiares y nuevas formas de expresión, incluso extraídas de eventos naturales como tormentas y mares. Ya ni siquiera existe un vocabulario espiritual. Todo ha cambiado de repente. ¿Qué pasó? ¿Qué produjo esto? Bueno, si alguna vez ves un fenómeno general que afecta a millones de personas, y hay millones de personas en las dos Américas y Europa, y todo está marcado de una manera, y te llega a ti, le llega a todos de repente, entonces puedes estar seguro de que no sucedió por casualidad. En otras palabras, ahora sabemos que hay un plan concertado que está siendo puesto en acción por un cuerpo organizado de hombres. La dificultad es que como es tan universal, sabemos que comenzó desde arriba. No comenzó en una diócesis, no comenzó en un solo país, comenzó en Roma. La iglesia está dispuesta de tal manera que la tubería que sale de Roma llega a todas las diócesis. Podemos rastrear a través de los distintos organismos pontificios y las comunicaciones en esos organismos pontificios. Encontramos las comunicaciones, instrucciones y directivas dadas para que sobre toda la iglesia en Occidente, en Europa, en las Américas, en Australia, en Nueva Zelanda, el mensaje fuera alto y claro. Esta es la forma en cómo lo debes hacer. Así es como obedeces. Es una situación terrible porque ha afectado a la gente de Roma. Por ejemplo, Juan Pablo II emitió un documento de indulto llamado Ecclesia Dei, afirmando que después de todo debemos cuidar las sensibilidades de las personas que quieren la antigua forma de hacer las cosas. Por lo tanto, debemos tomar algunas medidas que atiendan sus deseos. El cardenal Mayer, quien está a cargo de esto, recientemente dejó bastante claro que esto significa que restaurará la misa en ciertos lugares y no la restaurará en otros. Y cuando se le preguntó al respecto, dijo que el significado del indulto es que los obispos pueden hacer lo que les parezca. Esta es una visión distorsionada de lo que significa el documento Ecclesia Dei. Esto significa que el cardenal Mayer no es libre de implementar este documento. Significa que en Roma existe una superfuerza que no pueden desalojar sin tomar riesgos. Y esto ofrece un control sobre la iglesia maestra. Recientemente, cuando el Papa nombró obispos conservadores en Europa, 173 teólogos firmaron un documento, alemanes y belgas y franceses, afirmando que el Papa se había extralimitado en su autoridad. Nadie ha afirmado que hayan sido condenados. En 1984, cuando Juan Pablo II quería hacer de la misa tridentina, si así la quieres llamar, un rito en igualdad de condiciones con el Novus Ordo, 4 cardenales volaron a Roma, Home de Westminster, el cual ya no es católico, según mi punto de vista, es mi opinión personal. El cardenal Lustiger de París y 2 más volaron a Roma y lo intimidaron para que no firmara el documento. No lo firmó. Parece haber una red que
frustra a personas como el cardenal Mayer, que intentan implementar formas tradicionales del catolicismo. Así es, hay una red que los entorpece, y el hecho de que no puedan hacer nada al respecto significa que es poderosa, significa que tiene todas las palancas del poder en sus manos. Por lo tanto, esta es una razón por la que Juan Pablo II sabe que toda renovación es imposible y que no puede hacer nada al respecto. Tuvo que excomulgar al arzobispo Lefebvre en lugar de ir él mismo a Econt y realizar las ordenaciones que era su deseo original. No pudo, no hubiera podido regresar a Roma probablemente, porque esta es la esencia de esa organización, Bernard, y es aterradora. Hay un gran cuerpo de clérigos de alto rango, comenzando con los cardenales y bajando hasta los monsignori y luego los sacerdotes, que tienen un objetivo en la vida, y es el de garantizar que cualquier ejercicio de la autoridad petrina quede obsoleto y caiga en desuso. De facto, han llevado la administración de la Iglesia hasta el punto en que el Papa ya no ejerce su autoridad papal, excepto en casos raros en los que le resulta útil, como la excomunión de Lefebvre. De lo contrario, no la ejerce. Verás, hay dos maneras de deshacerme de ti. Estás conmigo en la empresa, tienes un trabajo y no me agradas. Quiero eliminar a Bernard Jensen. Bueno, puedo intentar que te maten. Puedo intentar eliminar tu trabajo y despedirte, o puedo arreglar que tu trabajo deje de tener sentido. Revuelves papeles, no tienes influencia en la política de la empresa, no tienes nada que ver con la venta de nuestros productos, no tienes nada que ver con el engrandecimiento financiero de nuestra empresa. Te sientas en tu oficina, eres inútil, te has quedado obsoleto. Tu trabajo no significa nada. Ese es el fin de la presente superfuerza, asegurar que el ejercicio petrino de las llaves cese. Será como esos abanicos de plumas de avestruz que solían agitar alrededor del Papa cuando lo llevaban en público en la sedia gestatoria. Son reliquias del pasado. Oh, sí, solíamos hacer eso, pero ya no lo hacemos. En otras palabras, su meta es hacer que el Papa se parezca a la reina de Inglaterra, solo un símbolo. Sí, pero el fin último es destruir la autoridad petrina, destruir a la unidad de la Iglesia en torno a Pedro. Esa es la destrucción de la Iglesia romana, ese es el fin. Si examinas detenidamente el comportamiento de la maquinaria Bernardín, como la llamamos en Estados Unidos, es el cardenal Bernardín de Chicago quien dirige a los obispos de Estados Unidos, y la USCC, y la NSCB. Encontrarás que siempre hay un empeño para decir, bueno, nosotros los estadounidenses pensamos esto y no podemos adoptar el punto de vista romano. Y los franceses hacen lo mismo, y los españoles hacen lo mismo, y los alemanes y los belgas. Y los latinoamericanos, algunos están tratando de hacer lo mismo. Es un esfuerzo para asegurar que el Papa no ejerza la autoridad, porque una vez que dejas de ejercerla por un tiempo queda obsoleta. Dicen, no puedes hacer esto, te has excedido en tu autoridad. Los 173 firmantes de la Declaración de Colonia han dicho, no tienes derecho a hacer esto, tú eres obispo de Roma, tú administras eso, déjanos en paz. Podemos administrar nuestra propia iglesia en Alemania, nuestra propia iglesia en Estados Unidos. Quieren tener su propia iglesia en Estados Unidos, la iglesia americanista. Ese es el objetivo. Miremos a lo que ocurrió después del nombramiento de este obispo de Alemania del Este. Posteriormente, tras esa protesta, el siguiente obispo en ser nombrado fue Casper para la diócesis de Stuttgart. Walter Casper ha escrito varios libros y es un teólogo destacado. De sus libros se desprende claramente que Walter Casper ya no sostiene que los Reyes Magos fueran a visitar a Jesús. Ya no cree en la ascensión. De hecho, hay varias verdades de fe en las que todos hemos creído y que forman parte de la intimidad con lo divino, que ya no son válidas para Walter Casper. ¿Por qué hacerlo obispo? Bueno, supongo que se podría hacer la misma pregunta sobre el obispo Lehmann, quien en su libro parece inclinarse a favor de la idea de que San José fue el padre natural de Jesús. ¿Por qué pueden convertirse en obispos? Porque la superfuerza se encarga de hacerlo. ¿Cómo trabaja? Trabaja así. Si crees o alguien cree que el Papa decide nombrar a Bernard Jensen obispo de Estrasburgo, entonces todo lo que tiene que hacer es escribirle una carta a Bernard diciéndole, ahora eres obispo de Estrasburgo, así que ven y sé consagrado por mí. Pero llega otra cosa, y es el cargado mecanismo vaticano, pasar por la burocracia que está poblada de la superfuerza, todos con sus instrucciones y su mentalidad antipapal, todos con su punto de vista y dispuestos a estropear las cosas, dispuestos a guiar las cosas, a empujar las cosas al fondo del montón y rechazar una cita y hacer que sea imposible hacerlo burocráticamente. El Papa no puede firmar un documento que lleva 5 o 6 firmas en él.
¿Cree que en la iglesia gran parte del poder ha pasado de la jerarquía a la burocracia y a los comités y a las oficinas de la Cancillería? A nivel local, sí. El obispo, cuando cualquier cosa pasa en la diócesis hoy día, crea un comité. El comité toma las decisiones por él. Los obispos reunidos en Washington en la reunión anual pasaron los resultados de los burócratas, los pequeños poderes ocultos que trabajan en oficinas ocultas y cuyos nombres nunca aparecen. Dan sus decisiones a los obispos. La mayoría de los obispos son extremadamente ignorantes en teología, sociología y política. Simplemente firman los documentos porque el resto se lo están haciendo. Nadie va a hacer olas contra el barco. A nivel diocesano, eso es cierto. En la Iglesia Universal en Roma, la superfuerza controla los puntos de estrangulamiento. Allí Juan Pablo II no viviría lo suficiente para eliminarla. No tiene poder para hacer eso, es demasiado fuerte. Y pensaría que cualquier intento realmente varonil por parte de un papa de destipar la superfuerza en el Vaticano se enfrentaría con su muerte. ¿Cree que es lo que pasó con Juan Pablo I? Es una suposición factible, pero tengo que aferrarme a la historia en este asunto. No lo sabemos. Y también siento que en la Iglesia Católica, una vez muerto el Papa, se acabó. Sería bueno saberlo. Es excitante para la imaginación. Es horrible descubrir la verdad sobre estas cosas. Pero yo digo, el Papa ha muerto, viva el Papa. Ahora tenemos otro Papa y lo que le pasó a Juan Pablo I está escondido en el seno de Dios. Lo descubriremos en la eternidad o tal vez lo descubriremos con el tiempo. Nadie ha intentado decirlo uno o lo otro, nadie ha establecido lo que pasó hasta el momento y yo no intentaría establecerlo, temería por mis propias rótulas. Vamos ahora a estos comités en las cancillerías que establecen programas religiosos como innovación en las reglas para, digamos, la concesión de anulaciones. ¿Están en realidad pensando en el laicado o están persiguiendo alguna ilusión? Porque los laicos nunca pidieron nada de esto. Ellos ya no son católicos en el sentido católico romano, tienen otra religión. Bernard, tú y yo tenemos que admitir y afrontar el hecho de que hay algo llamado neocatolicismo que carece de cualquier instinto de intimidad católica con lo divino, que repudia todo control por parte del Papa romano, no ve al Papa como el obispo universal de la Iglesia, ve a la Iglesia como una colección de creyentes que ahora están comprometidos en marchar con sus semejantes hacia la utopía que va a traer con el nuevo orden mundial. Pertenecen a eso, comparten todas las opiniones del hombre moderno sobre la libertad del hombre de elegir su estilo de vida sexual, comparten todas las opiniones del hombre moderno sobre cambiar de pareja como una camisa usada, comparten todas las opiniones del hombre moderno sobre la matanza de la ballena o del caracol, el ambiente o la eutanasia. Todas esas opiniones de que debemos modernizarnos y convertirnos en parte del mundo porque estamos construyendo un mundo nuevo, un nuevo orden mundial. Persiguen una ilusión. Por supuesto es una ilusión. Miremos nuevamente el nuevo orden mundial. ¿Nos puede decir un poco acerca de eso? Bueno, el nuevo orden mundial depende de dos cosas que hoy son primordiales y de las que nadie puede escapar. Número uno, hoy en día no existe nada parecido a una nación independiente. Gorbachev lo descubrió. Todos somos interdependientes. ¿En qué sentido? Tenemos que comerciar. Si no comercias, hoy estás muerto, o bien te reducen al estatus de los bosquimanos en el desierto de Kalahari. Son interdependientes, número uno. En segundo lugar, toda nación quiere desarrollo. ¿Qué es el desarrollo hoy? El desarrollo son hospitales, carreteras, supermercados, reproductores de video y comunicaciones electrónicas. Es libertad para viajar, también es libertad para romper tu matrimonio y formar otro. Es libertad para elegir tu estilo de vida sexual. Eso es desarrollo. Y significa que te sometes a los requisitos y reglas de la tecnología, desarrollada de mejor manera para tener mejores personas higiénica, social, física, sexual, médicamente. Esa es la idea del desarrollo hoy. Ahora, esas dos fuerzas están siendo impulsadas por el empresario, el banquero, de las corporaciones transnacionales. Estas fuerzas son puramente naturales, son materialistas, son tan malas como el marxismo, solo que mucho más sutiles. No te matan, te envuelven en cosas agradables y se aseguran de que no tengas un hijo deforme. Se aseguran de que no tengas que vivir con una pareja que se ha enfriado contigo.
Se aseguran de que nunca tengas que pensar, solo mirar la teta. Y se aseguran de que tus ideas de bondad se reduzcan al denominador común de comportarse de tal manera que huelas bien, comas bien y que no mates al vecino. Esa es la reducción a lo absurdo del ideal humano dentro de un universo donde finalmente tu dinero, tu bandera y tu sexualidad y tu comida y tu material de lectura y tu entretenimiento están todos determinados por masas corporativas de personas. Eso es desarrollo. ¿Y cómo ha afectado el nuevo orden mundial al sistema de educación? Está infiltrado completamente en el sistema educativo de los Estados Unidos, y estoy seguro que en Canadá lo mismo. Es ahora un sistema de secularización de las mentes de la gente. Ya no toma la historia pasada, ni la filosofía pasada, ni la religión pasada, y se traducen al lenguaje de hoy, totalmente nuevo. Por lo tanto, nos encontramos hoy con jóvenes que salen de la escuela y no saben nada antes de su cumpleaños, y no quieren saberlo. Están tan fascinados por el mundo que se alza frente a ellos, el mundo electrónicamente engranado, de la satisfacción instantánea, el mundo de los nuevos desarrollos y de los extraordinarios sonidos y vistas del espacio exterior y de la Tierra. La educación se ha reducido a eso, y cosas que importaban humanísticamente como la poesía, el teatro y la literatura son reliquias del pasado, están en libros. Ya no leemos libros. Leer no es nuestro fuerte. Escuchamos y miramos, y alguien más decide lo que estamos escuchando y mirando. El resultado es que si la educación es buena, es tecnológica. Eres un buen ingeniero o un buen cirujano, pero el espíritu y el alma se han ido del todo. Da mucho miedo pensar en eso. Es algo aterrador porque esta nueva perspectiva ha afectado la medicina, ha afectado la vida social y ha afectado la vida familiar. Significa que si voy a ser católico, ¿cómo voy a hacer que mis hijos vivan en la intimidad católica? ¿De dónde voy a conseguirlo? Porque ya no estamos rodeados de instituciones católicas que engendren eso, que hablen de eso, que desarrollen eso y reflejen eso. Ahora tenemos instituciones católicas en parroquias, en cada diócesis, que reflejan el nuevo deseo de un nuevo orden mundial, basado en este desarrollo del hombre integral y sobre que yo sea exitoso, que sea hermoso, que sea feliz, que esté limpio, que sea higiénico. Esa es la gran diferencia. Me parece que las escuelas parroquiales, tanto en Estados Unidos como en Canadá, parecen ser simplemente extensiones del nuevo orden mundial. Se han visto afectados. Hoy en día no existe nada parecido a una escuela católica en el sentido normal de la palabra. Hoy en día, con esfuerzo, si encuentras alguna, es muy rara. Y es por eso que mucha gente está recurriendo a la educación en casa y porque quieren alternativas como el sistema de vales, donde pueden poner a sus hijos en cualquier lugar y no pagar tampoco las escuelas públicas. Las escuelas se ven como la iniquidad del catolicismo de Dios en la crianza de los hijos. La dificultad es que los padres ya no tienen instituciones católicas, han sido infiltradas, y ya sea el obispo, el párroco, el cura o las monjas, ya no existe esa intimidad católica, ya no existe esa separación católica. La idea es acabar con toda división. No seas fanático de esto, sé uno de nosotros, sé moderno. Tratan de mezclar a la iglesia con el nuevo orden mundial. Así es, y la dificultad es que no puede tener éxito. Puede recorrer una cierta distancia, puede destruir o ha destruido gran parte de la estructura católica. Ha producido esta gran ilusión de que la institución católica existe cuando ya no existe, pero no puede tener éxito porque es materialista y a su manera es tan mala como el marxismo. Nuestra Señora ha dicho que esto va en caída libre, va a producir catástrofes, haciendo desaparecer naciones enteras, secciones enteras de continentes desaparecerán, hasta que ella venga, hasta que por la gracia de Dios y por su intercesión y por la indulgencia de su Hijo salve lo que queda. No puede tener éxito. Esa es la dificultad. Es un pensamiento aterrador. Las familias católicas no parecen encontrar intimidad católica tampoco, porque si digamos vas a visitar el Santísimo Sacramento, te encontrarás con todo tipo de problemas. La put fe en la iglesia probablemente estará cerrada con llave, y si está abierta, el Santísimo Sacramento pudo haber sido puesto hacia un lado. O puede que el Santísimo Sacramento no esté allí en absoluto, está en la sacristía o en algún otro lugar, y miras a la iglesia y ya no hay inspiración en ello, las estatuas están desapareciendo y el Via Crucis. ¿Y quién hace el Via Crucis hoy en día? Es una idea extraordinaria estar 14 veces delante de unos cuadros, hacer una genuflexión y orar. Ya no se hace. Esa intimidad con los sufrimientos de nuestro Señor
Señor, sus heridas en sus manos, sus pies, en su costado, su cabeza y su rostro. ¡Ey! Ya nadie piensa en eso. No es agradable, ya no es bonito, no es humano, no es humanista, no es hermoso. Es interesante que haya mencionado eso. Si entras en cualquier iglesia moderna, el crucifijo, si está allí, suele estar Cristo resucitado. No quieren retratar ningún sufrimiento. El sufrimiento no está de moda porque es bárbaro y es primitivo, ya no hay belleza y perturba. ¿Por qué debería preocuparme porque alguien está sufriendo? ¿Por qué debería haber sangre saliendo de una mano de cera en la cruz, o mirar ojos que son torturados, o mirar a una cabeza perforada con espinas? Es incómodo, no es un pensamiento agradable, es una mente enferma y primitiva. Ese es el punto de vista moderno. En el confesionario ocurre lo mismo. Si vas a la confesión hoy en día, en muchas iglesias, si encuentras la confesión, que puede ser algo difícil, descubres que es una charla entre tú y el sacerdote. A veces camina contigo por el jardín y habla contigo. Es una charla amistosa entre personas. Originalmente ibas a un sacerdote para que te absolviera de tus pecados. Hoy en día se cree que el sacerdote no da absolución. Tú te arrepientes de tus pecados y él se pone de tu parte y él te da una bendición. Parece ser algo psicológico. Sí, es algo psicológico, es terapia, por eso han disminuido las confesiones. Confesión, ¿quién se confiesa hoy en día? En Estados Unidos van entre el 15 y el 22%, en Austria el 5%, en Bélgica el 2%, en España el 11%, en Inglaterra dicen que cerca del 3%. La confesión se ha ido porque el pecado desapareció. Realmente yo no soy pecador y el diablo, no existe tal cosa como el diablo. Tengo tendencias que puedo corregir acudiendo a un psiquiatra o a un terapeuta y a algunas de ellas debo darle un poco de rienda suelta, expresarme de una u otra forma. Y eso es bastante legal siempre que no haya daño en nadie. Es un crimen sin víctimas, es una acción sin víctimas. ¿A quién le importa lo que yo haga con Mary Jones allá abajo o lo que ella haga con John Bull allá arriba? No hace daño a nadie y Dios ama a todos, ya que todos somos sus hijos. Entonces, esta idea del pecado que ensucia el alma es una idea primitiva y ya no es coherente con lo que nosotros sabemos ahora del alma. No hace mucho hablé con un liturgista moderno y básicamente dijo que ahora estamos creciendo y produciendo un mundo nuevo. Esa era su línea y estoy seguro que es la línea de la iglesia moderna. Es la línea de la iglesia moderna y del clero moderno. Descubren que ya no necesitan que prediquen sermones. ¿Cuándo escuchaste por última vez un sermón sobre la infalibilidad papal o del poder petrino o de tú eres Pedro y sobre esta roca? No se menciona. Si un sacerdote predica de estos temas, todos dicen qué le está pasando, de qué está hablando. No es catolicismo o de la pureza de Nuestra Señora. ¿Quién va a predicar sobre la pureza de Nuestra Señora? Veo que los sacerdotes que predican esos temas tienden a ir a la periferia. O desaparecen. En algunas diócesis les dicen que se vayan, les dicen tienes que marcharte, vete el lunes o llamaremos a la policía. Esto está sucediendo en varias de vuestras diócesis en Canadá. Y esos curas se van con una maleta, no tienen apoyo. Esa es la situación. Nuevamente volvemos al problema básico. Esto solo puede suceder, Bernard, si la fe ha sido retirada. La fe ha sido retirada. Por lo tanto, si conoces a alguien que hace esto, todo lo que puedes decir es que ya no saben lo que hacen. Como dijo Cristo en la cruz, ya no ven. No dicen deliberadamente, bueno, esto va en contra de la fe, voy a hacer esto. Es porque ya no creen, ya no creen. Esto plantea una gran pregunta. Jesús es el rey del universo, cabeza de la iglesia, y el hombre de quien el Papa deriva su autoridad. ¿Qué está planeando? ¿Por qué está así? ¿Por qué hay mala conducta en las altas esferas? ¿Con el presente Papa o con otros papas? ¿Qué ha pasado para que sea así? Este tipo de preguntas están torturando a la gente. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Cada semana de mi vida hablo con un padre, una madre o ambos que dicen, ¿qué hacemos? No sabemos salir. O dicen, no tenemos una escuela adecuada para nuestros hijos, ya no creen en el bautismo. ¿Cómo podemos poner todas estas tendencias en perspectiva? ¿Qué está pasando aquí realmente? Bueno, Bernard, te lo diré. Hay una manera de considerar esta pregunta. No sé cuántas personas he escuchado en los últimos 5 o 10 años preguntarme, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿No se supone que Él debe velar por la iglesia? ¿No debería estar haciendo Él algo ahora? Suelen decirme esto a propósito de alguna acción de un obispo o un sacerdote,
Finalmente llegamos a nuestro 10º sacerdote pederasta capturado por la policía. O finalmente obtuvimos una nueva declaración de un obispo o cardenal que iba en contra de lo que se enseña en la escuela. ¿Por qué Dios no interviene? Seguramente aparecerá en los cielos. O el Papa va a hacer algo. ¿Por qué alguien no hace algo? Dios, el Papa, o Jesús, o los ángeles.